¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Empezamos la transmisión en este grupo de eventos que estamos teniendo por el 6º aniversario de la Fundación Pedro López Elías. El día de hoy tendremos un diálogo muy importante. Es una mesa de diálogo titulada Bibliotecas después de la COVID-19, ¿qué hacemos? Y justamente la idea es tener distintos puntos de vista de los expertos en bibliotecas de distintas partes del mundo para que nos den su opinión acerca de esta situación que el día de hoy vivimos y que afecta, digamos, a muchos aspectos en nuestra vida. Les damos la bienvenida el día de hoy. Contamos con la maestra Luz Estela Peña Gallego. Ella es líder del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Colombia, y vicepresidenta de Iberbibliotecas. Bienvenida, maestra Luz Estela. Muchas gracias. Está también con nosotros el licenciado Roberto Soto Arranz. Él es jefe de sección de coordinación de bibliotecas en la Diputación de León, en España, y también es presidente de la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles. Bienvenido, Roberto. Gracias. Y también está con nosotros el doctor Marx Arriaga Navarro. Él es el director general de bibliotecas en nuestro país. Bienvenido, doctor Arriaga. Buen día a todos. Gracias. Pues, como les decía, la pandemia del coronavirus ha afectado distintos sectores de la sociedad. Ha pasado de ser un tema solamente de salud a repercutir en la economía, la educación, el ocio, el turismo. Y una de las labores que nos toca a nosotros y que hemos visto que está alterada es la de las bibliotecas, ¿no? Quienes han tenido que efectuar algunos cambios en la manera en la que operan. Desde febrero y marzo, muchas bibliotecas en el mundo han tenido que cerrar sus espacios a la visita, pero se han implementado algunas otras medidas de manera remota. Entonces, hay algunas bibliotecas que ya contaban con estos servicios en línea y hay otras que han tenido que adaptarse. Entonces, vamos a empezar. Quisiera iniciar dando una pequeña semblanza de nuestros participantes. Si bien ya los presenté en cuanto al nombre, quisiera darles un poquito de su experiencia. Respecto a la maestra Luz Estela Peña Gallego, su vida profesional siempre ha estado ligada con el sector bibliotecario. Ha pasado prácticamente por todos los lugares en los que puede estar alguien ligado a las bibliotecas, la biblioteca escolar, la biblioteca comunitaria, la biblioteca pública. Ha disfrutado todos los procesos que hacen la vida en una biblioteca, desde el trabajo directamente con los usuarios, el fomento de la lectura, el tratamiento de la información, la administración, y desde hace 12 años lleva en su corazón la gestión de las bibliotecas de la ciudad de Medellín. También quiero presentarles al licenciado Roberto Soto Arranz. Él es licenciado en Documentación y en Geografía e Historia, coordinador del manual La Biblioteca Móvil y colaborador también en el blog colectivo Bibliotecarios. Es responsable de la sección de bibliobuses en la revista Mi Biblioteca y coordinador del grupo de trabajo de especial atención al medio rural del Ministerio de Cultura y Deporte. Finalmente, les comparto que el doctor Marx Arriaga Navarro es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es autor de múltiples ponencias y artículos en foros nacionales e internacionales, así como director general de bibliotecas del Gobierno de México. Bienvenidos los tres. A continuación, vamos a leer una serie de preguntas. Leeremos la primera pregunta y daremos espacio a que cada uno de ustedes nos responda de acuerdo a su punto de vista. De esta manera, la primera pregunta para los tres sería: ¿cómo se ha visto afectada la operación de su institución durante estos meses de pandemia? Empezamos, si gustan, con la maestra Luz Estela, por favor. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que voy a pararme mi principio desde Bibliotecas, cómo se ha modificado
como la gestión. Y luego pasaría a desde el sistema de bibliotecas en la ciudad de Medellín. Desde Iberbibliotecas creo que su principal modificación estuvo, nosotros lanzamos la convocatoria de ayudas para bibliotecas comunitarias en febrero, y cuando arranca todo el tema de la crisis y de la situación de confinamiento, lo que hicimos fue modificar para que estas convocatorias de ayudas tuvieran una línea justo para ayudar a potenciar y a posibilitar estrategias que estén muy vinculadas a salir avante con la situación de la pandemia. También tuvimos una modificación en los programas que tiene estipulados Iberbibliotecas. Acá lo que hicimos fue suspender las pasantías que salen cada año. Esta sería como la cuarta versión y está suspendida. Y el aplazamiento de la beca de movilidad para bibliotecarios, que estaba proyectada para que se ejecutara en abril. Justo los bibliotecarios de Iberoamérica estaban preparando toda su disposición para participar de un encuentro acá en Medellín, y bueno, nos vimos abocados a dejar plasmado o aplazado para cuando salgamos de este confinamiento. También acabamos de hacer una revisión en todos los procesos de formación, esto en relación a responder también como con las nuevas demandas que nos han hecho los bibliotecarios populares y comunitarios y las bibliotecas públicas. Y además se implementó una nueva estrategia de conversatorios o mesas donde estamos poniendo en la esfera pública y para los bibliotecarios temas que son de interés para salir avantes como con esta situación. Básicamente esto es de Iberbibliotecas. Desde el sistema de bibliotecas para nosotros también fue así una cosa como inesperada. Teníamos un plan de trabajo 2020 con una proyección durante todo el año, y lo primero que nos tocó fue empezar a trabajar en una nueva propuesta que nos permitiera generar una oferta de servicios. Para ello tuvimos un plan de trabajo que proyectamos como en 4 fases. Una primera la llamamos de inmersión, que estaba más orientada en términos de acompañar y de crear nuevos planes de trabajo casero, incluso de reforzar y cerrar la brecha que había con algunos bibliotecarios en los temas de las tecnologías para poder ahondar un poco con la respuesta de trabajo de virtualización, y además acoger como todos los protocolos de bioseguridad que eran necesarios incluso para el momento de la salida de las bibliotecas, pero también para el momento de regreso de bibliotecas. En la segunda fase que tuvimos fue de virtualización. En principio la llamamos virtualización, pero luego entendimos que no era el término exacto, y que nos ha permitido incluso generar unas reflexiones para poder ir generando una propuesta de trabajo que va más allá de una propuesta de servicios virtuales, porque también hay unas que están muy en vivo, desde streaming, bueno, una producción muy rica en contenidos, incluso una alta demanda, y que creo que casi todo el mundo en términos de biblioteca se vio con la misma situación, y es una generación muy grande de contenidos, de programas, de actividades, incluso de información que no sabíamos ni cómo abordarla. Entonces, vuelva otra vez un alte paro, y cómo vamos a manejar el tema para agregarle más valor a los contenidos, más reflexión incluso a lo que estamos entregando a los usuarios, y definitivamente volver a algo que para nosotros casi que había pasado a un segundo plano, todo el tema del uso, del uso del teléfono, las llamadas telefónicas, las lecturas telefónicas, las emisoras comunitarias, los periódicos comunitarios. Es como acogerse a todo eso que estaba ahí, que de pronto había ido pasando como un segundo plano porque no lo miramos desde lo cotidiano. Bueno, una tercera fase que fue todo el tema de la hibridación, y que apenas nos estamos preparando para ella. Este tema está un poco más a ir llegando con aforos controlados nuevamente a las bibliotecas. En este momento nosotros nos encontramos con el préstamo y devolución por ventanilla. Eso es un ajuste completo y cambia incluso el chip de lo que uno tiene como concepción de servicios del siglo XXI, donde colecciones abiertas ahora todo restringido. Y estamos entonces como justo en esa preparación. Esta nos implican varias campañas, campañas con los usuarios, incluso hay temas ahí que son un poco complejos para manejar con los usuarios,
que no tienen conectividad. Entonces, bueno, ahí vamos como en ese ejercicio de reflexión. Y la última etapa, que sería la de sostenimiento, y es cómo vamos sosteniendo actividades o estrategias que tuvimos en el momento de hibridación y virtualización, y cómo vamos incluso llegando a esas nuevas normalidades que nos proponen. Esto básicamente desde la ciudad de Medellín. Muy bien, muchas gracias, maestra. Vamos ahora con Roberto Soto, que nos dé su punto de vista. ¿Cómo se ha visto afectada la operación desde tu experiencia, Roberto, durante estos meses? Bueno, la verdad es que nos pilló de sorpresa como todo el mundo. En mi institución gestionamos indirectamente 40 bibliotecas municipales y directamente 6 bibliobuses. Por lo tanto, por esta gestión directa y por ser unas bibliotecas que se ocupan fundamentalmente de la población más desfavorecida, voy a centrar todos mi contestación en estas 6 bibliotecas móviles. Los bibliobuses salen al encuentro del ciudadano y uno de sus mayores valores en el servicio de todos los días es la proximidad. La proximidad es prácticamente absoluta. Sin embargo, el confinamiento nos restó toda posibilidad de hacer esto, de disfrutar de nuestros grandes valores con la población. Pero eso no quiso decir que cesáramos en nuestra actividad y nos fuéramos todos a casa de vacaciones, no, en absoluto. Implementamos un plan de trabajo con 2 partes en el equipo. Una parte del equipo estuvo realizando tareas de mantenimiento interno de procesos, de bases de datos de lectores, de bases de datos de publicaciones, nuevos ingresos en el catálogo, que aunque son poco vistosos y posiblemente no tengan una relación directa con los usuarios, son absolutamente necesarias y teníamos que hacerlas porque estaban pendientes, luego aprovechamos la situación. Otra parte del equipo se encargó, del trabajo de mostrador para afuera, es decir, de contacto directo con los usuarios. Directo entre comillas, porque todo lo que estoy diciendo es teletrabajo, trabajo virtual. No hay ningún problema para nuestro equipo en acceder al catálogo y a las bases de datos que contiene mediante cualquier dispositivo en cualquier lugar. Da igual, porque eso es lo que venimos haciendo, trabajando en tiempo real, con conexiones a Internet. Pero el problema sí que estaba planteado en cuanto al servicio de prestaciones digitales, que hasta el momento eran muy poquitas y las teníamos siempre como un segundo plan. Dentro de estas prestaciones digitales hicimos especial hincapié, por ejemplo, en la utilización de las grandes plataformas nacionales que afortunadamente podemos compartir con el resto de bibliotecarios del país, que son fundamentalmente plataformas de libros, de préstamo de libros electrónicos, eBiblio, que se llama así, y que supuso, como bien decía Luz de Estela, un crecimiento espectacular de un 300%. Nosotros lo que hacíamos era difundir esta plataforma, difundir el modo de uso y flexibilizar lo máximo para conseguir que la población hiciera su carné sin trabas administrativas y consiguiera sus claves de acceso. También otra gran plataforma fue Cinecil, que es el visionado de películas en streaming. También lo mismo que el anterior, solo con el carné de la biblioteca, todo el mundo tenía acceso a todo esto. Pero también, por nuestra parte, de una forma más local, hicimos vídeos de cuentacuentos, vídeos de recomendaciones lectoras, pero hay un problema que todavía tenemos en nuestra provincia, y es que no llega Internet a todas las partes y, por lo tanto, teníamos que arbitrar otra serie de servicios que bien podríamos llamar analógicos, como decía Luz Estela, llamadas telefónicas, simplemente para dar ánimo y decir, aquí estamos, no estáis solos, especialmente aquellas personas que están más aisladas. Pero también potenciamos un servicio que ya estaba funcionando desde hace años, que era el préstamo de libros electrónicos por correo, que también ha funcionado muy bien y además donde hemos intentado aplicar, bueno, lo hemos conseguido aplicar en la mayor flexibilidad posible, porque para nosotros lo importante
no era la devolución de los libros, sino el préstamo de los libros. Y por lo tanto, el préstamo ya se haría cuando llegara el momento de que el bibliobús correspondiente llegara a cada localidad. Y en resumen, esto es un poco lo que hemos hecho. Muy bien, muchísimas gracias, Roberto. Vamos ahora con el doctor Marx Arriaga. En el caso de México, digamos, ¿qué es lo que ha resultado de afectación respecto a esta pandemia en el caso de las bibliotecas públicas mexicanas, doctor? Sí, buen día otra vez. Saludo a todos los bibliotecarios del país, saludo a los demás compañeros que nos acompañan. La Red Nacional de Bibliotecas Públicas, solo para ponerla en contexto, estamos hablando de 7.464 bibliotecas en el país, en 32 estados o departamentos, según sea el caso, como lo entiendan. Cada uno de ellos con problemáticas diferentes por la orografía, por las cuestiones políticas, económicas. Entonces, como ven, es una gestión complicada. Ya sin pandemia es todo un reto el mantener a flote una de las redes de bibliotecas más grandes del país. Peor aún cuando veníamos de varios periodos políticos donde el sistema educativo nacional se había debilitado y la infraestructura que rodea ese sistema educativo nacional. No había una intención real de fortalecer el ámbito de bibliotecas. Para poner datos exactos de ese ataque que había hacia las bibliotecas públicas, pues podemos hablar, por ejemplo, en el 18, antes de la pandemia, se adquirieron para las 7.464 bibliotecas tan solo 33 libros, 33 unidades para todo el país. Esa fue toda la adquisición de libros nuevos que se hicieron para ese año. Nosotros cambiamos ese modelo y en lugar de adquirir 33 libros, adquirimos 328.700. En el primer año, en el 2019, nosotros logramos hacer entregas de un poco más de 500.000 de libros a la red nacional. ¿Qué pasó en O sea, y esa es, digamos, que la principal operación que se vio afectada, el envío de acervo bibliográfico a la red, que era una necesidad apremiante, pues que en este año tan solo hemos logrado enviar 15.271 unidades, porque la bodega de la DGB, por cuestiones de pandemia, tuvo que detener todo el proceso físico de clasificación que se hacía a las colecciones y entonces detuvimos los envíos. Pero bueno, entonces eso fue el principal afectación que se llevó, de que tuvimos que parar el proyecto de actualización de acervo bibliográfico del país, esperando a tiempos mejores. Aunque también debo de ver que hubieron otras cosas que nosotros habíamos dejado en el olvido, como el caso, por ejemplo, nos interesaba mucho tener un OPAC nacional donde se visibilizara el catálogo de todo el patrimonio bibliográfico del país. Generamos un OPAC, se llama Zapata, donde logramos registrar 2 millones de libros de un poco más de 500 bibliotecas de todo el país, ya podían ser consultados ahí, era un desarrollo propio de la DGB. Eso se había detenido un poco, ¿no? Entonces ahora, por cuestiones de la pandemia, recuperamos el tema de la cuestión de la catalogación del OPAC, de los softwares de administración de bibliotecas, y migramos nuestro Aleph hacia COA. Y ahora ya tenemos un COA con el cual sostenemos a la red nacional, al menos a la dirección general, y esperamos que en breve logramos dar ese servicio hacia las bibliotecas del interior, que aún se mantienen con una catalogación física, no tienen un sistema, un software para hacerlo. Entonces esperamos ofrecérselo. Segundo punto digamos, positivo que acarreó la pandemia fue la capacitación. Nosotros hacíamos una capacitación presencial. Hace 1 año y medio generamos un Moodle. Las universidades lo utilizan mucho para la capacitación a distancia, pero no teníamos experiencia para la administración de ese Moodle como centro de investigación. Entonces, este año y medio nos llevó a dar algunos talleres, en especial a universitarios, en sus talleres de servicio social,
hasta que logramos consolidar el módulo de la DGB y gracias a ello logramos migrar la capacitación que antes se hacía de manera presencial ahora a un entorno virtual y de lograr darlo en los 32 departamentos, en los 32 estados del país. Eso también fue algo importante. Y tercer punto, y con esto termino, es la cuestión de redes sociales, sin duda, pero la reflexión ideológica y humana de las redes sociales que se desarrolló en México. Nosotros ya al empezar a visitar las bibliotecas del interior empezamos a percatarnos de problemas que se repetían estado tras estado, departamento tras departamento. Y veíamos que uno de ellos es la cuestión de la visibilidad del bibliotecario. El bibliotecario se empezó a generar alrededor de él una sombra, una bruma que oscurecía su trabajo, que lo minimizaba. Ahí empezamos a reflexionar sobre para qué queremos bibliotecas y cuál es el papel del bibliotecario en el entorno social. Aquellas reflexiones se hacían presenciales. Cada que visitaba un departamento, juntábamos a los bibliotecarios, charlábamos sobre sus problemáticas, sobre la visión que teníamos de la red nacional, sobre la importancia del libro, sobre el nuevo programa nacional que estamos llevando en cuestión de reactivación del sistema educativo nacional, pero también de las herramientas, como eran las bibliotecas. Bueno, pues la pandemia hizo que aquello que eran pequeñas reflexiones que se fueron dando de manera esporádica en nuestras visitas se generalizaran y empezáramos una reflexión ya en red a través de redes sociales de cuáles son las implicaciones éticas, morales, sociales que implica tanto la biblioteca, el espacio de la biblioteca, como el bibliotecario. Sumado a la variable de la pandemia, es decir, esta relación social, humana, este enlace que tiene el bibliotecario con su entorno, cómo cambiaba o cómo se vio afectado ahora con una pandemia que planteaba una distancia social. Ello terminó en una reflexión sobre un manifiesto donde partíamos de un constructo ideológico de cuáles eran los postulados que nos hacían diferentes como gremio y qué estábamos dispuestos a aceptar como gremio, como responsabilidad moral, ética, más allá de la administrativa, que en el lado de la profesionalización, digamos, estábamos todos de acuerdo de cuáles eran nuestras funciones laborales. Desde el plano de vista ético humano, ¿qué implicaciones tenía la biblioteca y el bibliotecario y cómo aquello se convertía en un pilar para la transformación social? Entonces, hubieron pros y contras que arrojó la pandemia. Sin duda, el punto en contra es que detuvimos el envío de libros y que estamos ansiosos. Tenemos una bodega con una adquisición que yo les mencionaba, 328,700 libros que se compraron en el 2019, que debían ser enviados en este 2020, más un poco más de 500,000 de libros de otras gestiones que están ahí, de donaciones, de editoriales. Es decir, tenemos casi 1,000,000 de libros en una bodega, ansiosos por llegar a las bibliotecas y estamos esperando a que la pandemia nos lo permita hacer ese trabajo que todos ustedes saben que requiere un contacto muy cercano con los libros, pero también con las personas y que ahora por cuestiones de los semáforos de salud, las contingencias de salud, pues se tuvo que detener el proceso físico del libro. Ok, muy bien, muchas gracias, doctor, le agradecemos mucho. La siguiente pregunta ya en parte la respondieron un poquito los tres. Tiene que ver con cómo ha sido la adaptación a las herramientas digitales especialmente o a estas herramientas que hemos tenido que usar por la pandemia. ¿Cambiarán con esta nueva normalidad? ¿Y cuáles serían sus limitantes y retos? Si gustas, Roberto, empezamos ahora contigo. Si pudieras respondernos, muchas gracias. Sí. Bien, en nuestro caso, como dije, las herramientas tecnológicas eran, digamos, un plan B. Y por lo tanto, ante la sorpresa de la situación, no había tiempo para planificaciones, ni para capacitación, ni para ensayos, ni para lanzarnos en terrenos que no controlábamos. Con lo que al final preferimos tener un abanico modesto de recursos
y a cambio tenerlo controlado y saber que estábamos funcionando prácticamente con eficiencia. En este caso, ¿qué fue? Pues fue fundamentalmente 2 redes sociales, Facebook y YouTube, y también nuestra aplicación móvil de bibliobuses, que la tenemos, y nuestra página web, que dicho sea de paso no es muy afortunada, pero digamos reúne todos los recursos que por otras vías también estábamos dando. Pero como he dicho antes, las redes sociales y en definitiva los servicios digitales no son ahora mismo la panacea y no creo que lo sean nunca. Si estamos defendiendo desde hace muchos años que la biblioteca pública es el tercer lugar después del hogar propio de cada uno y del centro de trabajo, es decir, es el lugar físico donde los ciudadanos se encuentran y fortalecen su comunidad. Si eso es así, es muy complicado hacerlo con redes sociales. Las redes sociales son un complemento. Las redes sociales, me refiero en general a los servicios digitales, son un complemento, pero no son la solución completa. Además, tenemos muchas tareas pendientes todavía, y es que mucha o gran parte, o sobre todo de la población que nosotros atendemos, tiene unas deficiencias importantes de cobertura de red. Pero si solo fuera eso, estaríamos contentos. Pero también hace falta capacitación digital para la población, entendida no solo como me muevo por Internet, cómo uso los aparatos de Internet, sino cómo los aprovecho convenientemente para que mi vida sea mejor, para que satisfagan mis necesidades como persona y como colectividad, y cómo interpreto sus contenidos, porque si algo ha quedado claro en esta pandemia es que las noticias falsas, los montajes digitales interesados, que siempre han estado ahí, ahora nos damos cuenta de que pueden repercutir directamente contra la salud y el bienestar de cada uno de nosotros. Y para eso, para que esas noticias falsas no cumplan sus objetivos, las bibliotecas, el personal de las bibliotecas, tenemos que poner hincapié en formar, capacitar no solo a nuestros compañeros, a nuestros colegas, sino especialmente a los usuarios, de que tienen que aceptarlo o no tienen que aceptarlo, tienen que distinguir la diferencia entre unas noticias y otras. Creo que, por supuesto, siempre con presupuestos y una buena planificación, esto podría hacerse. Sin embargo, y por lo menos en España, no lo tenemos. No tenemos tanto como necesitamos. Sí es cierto que tras la pandemia hay manifiestos políticos, sobre todo, en favor del aumento de la red de Internet, especialmente por en el medio rural, que es más donde hace falta, y sin embargo no hacen mucho hincapié o casi ninguno en la capacitación de aquellas personas que realmente lo necesitan y que son especialmente las personas mayores de 65 años, nuestros ancianos, que, bueno, yo entiendo y según mi experiencia, una persona de esta edad con una capacitación digital aumentaría notablemente su calidad de vida en todos los aspectos, especialmente la emocional, que es fundamentalmente la que entiendo que en esas edades más importa. En fin, esta es mi visión del asunto. Muchísimas gracias. Doctor Marx Arriaga, quisiéramos conocer su punto de vista respecto a esto, a la adaptación a las herramientas digitales y cuáles son las limitaciones y retos. Gracias. El compañero Soto ha tocado un punto fundamental, la brecha digital que hay en nuestro entorno. Y México, bueno, no es la excepción. Lo que pasa en las zonas rurales a las zonas urbanas, la distancia que hay entre una y otra, entre una biblioteca municipal y una biblioteca central, regional o la biblioteca Vasconcelos, es una distancia gigantesca. Y acortar esa brecha implica una política
bastante decidida en favor de esta estructura que a veces no se da, ¿no? Entonces, esa es una realidad que debemos de enfrentar, de que ya no solo los usuarios no tienen el acceso a las redes electrónicas o a los servicios, a los medios electrónicos, sino el mismo bibliotecario. Es decir, nosotros tenemos un número muy limitado de bibliotecas que ofrecen el servicio de Internet y una computadora. Y la capacitación que hemos dado hacia los bibliotecarios no está distante de ello. Es decir, se hace lo que se puede. Ahorita hablaré de algunos números de capacitación y que ahí fue uno de los problemas. Por ejemplo, nosotros cuando generamos el Moodle para empezar a dar esa capacitación a distancia, se inscribieron 4,000 bibliotecarios del país. Estamos hablando que son cerca de 15,000 los que hay en todo el país. Entonces, 4,000 de ellos se inscribieron de golpe para llevar esa capacitación. ¿Esto por qué sucedió? También vean que la precariedad laboral en la que se encuentran, peor después de la pandemia, donde los recortes más los desvíos de los fondos se han ido a unas prioridades, donde al parecer el tema educativo queda en un segundo orden y el tema de la biblioteca como herramienta al sistema educativo queda en un tercero o cuarto orden. Entonces son de los elementos que se pueden prescindir en el corto plazo, según lo que pensaría un alcalde o un gobernador, por la cuestión de la pandemia. Entonces, en esa precariedad laboral, pues 4,000 bibliotecarios levantaron la mano y querían capacitación. El problema es que nunca habían estado en un módulo, nunca habían tomado una capacitación así. Y nosotros no teníamos un servidor para el ancho de banda que implicaría el que hubieran 4,000 solicitudes al mismo tiempo de esa capacitación. ¿Qué sucedió? Pues se cayó el sistema, había muchos problemas con los bibliotecarios en el interior, no sabían cómo utilizar la plataforma. Los números todavía fueron buenos. De esos 4,000, 2,317 terminaron su capacitación, lo pudieron lograr y se fueron con su certificación y eso estuvo muy bien. En el curso de funcionamiento básico de la biblioteca, que es el curso principal, ya hemos logrado capacitar 722, pero ese es un reto fundamental, el lograr generar competencias digitales, no solo en los usuarios, sino en los bibliotecarios que servirán de vínculo para ellos. Y último, con esto cierro mi participación, es la reflexión que también el compañero Soto ya lo apuntaba, la reflexión humanista de las implicaciones de las redes sociales. Hoy la moda está en que vamos a utilizarla porque esa es la tabla de salvavidas que nos dará para esta pandemia. Pero ya venían muchos estudios al respecto de que el que haya likes o el que haya visitas en una red no implica que el usuario en realidad tenga un compromiso con en este caso, con el tema de bibliotecas. Entonces, debemos de generar una reflexión al interior de los bibliotecarios, de una reflexión que se convierte en un quehacer diario, de hasta dónde se puede utilizar una red social para estos fines cuando fue creado para otros. Es decir, Facebook no fue generada para que sirviera como base para una red de bibliotecas públicas, en este caso, para los servicios que ofreciera, ni tampoco TikTok ni Twitter. Entonces se pueden adaptar, pero en la medida en que se adaptan, se generan violencias, digamos, en ese entorno y se jalan las virtudes que tiene la plataforma, pero también todos los vicios que aquello acarrea. Eso debe ser una reflexión constante del bibliotecario que está subiendo contenidos para evaluar hasta dónde puede esos contenidos quedar coartados, limitados por la misma dinámica que tiene aquella red social, ya sea de hostilidad, ya sea de fake news. Los procesos editoriales, ya casi termino, los procesos editoriales del libro físico no es que tenga una predilección, que siempre la hay, ¿no? Por el libro físico, una cierta nostalgia. Pero el problema, la cuestión es de que los procesos editoriales que hay para un libro son mayores, y más estrictos que en el ámbito digital, en especial en redes sociales. Es decir, el cuidado que se tiene en los contenidos para que una obra llegue a ser publicada
implica mayores candados. Por eso el bibliotecario puede tener mayor certeza o confianza de tomar un libro y dárselo al usuario, porque hay, atrás de este objeto hubo al menos 12 manos previas que lo tocaron, que lo revisaron, hasta que llegó a conformarse ya como esto que tengo aquí. En cambio, en un post de Facebook o en un post o en un Twitter, los candados que hay de verificación de contenido son mínimos, y de ahí se va a la cuestión de noticias falsas y lo que implica. Muchas gracias, doctor. Quisiéramos conocer ahora el punto de vista de la maestra Luz Estela respecto a Colombia, pero también respecto a América Latina por parte de su cargo. Por favor, adelante, maestra. ¿Cómo han sido la adaptación a estas herramientas digitales? ¿Cuáles serían sus límites y retos? Yo creo que en esta respuesta me voy a centrar un poco más en la experiencia que tenemos acá en la ciudad. De hecho, incluso lo primero que tuvimos que hacer fue adaptar herramientas que se tenían, de pronto que usábamos de manera pasajera o de pronto para un evento puntual, incorporarlas a la cotidianidad. De hecho, incluso tuvimos que pasar para poder sostener lo que teníamos como plan de trabajo 2020, y me voy a ir incluso al Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad de la ciudad de Medellín, que tiene tres grandes eventos a nivel de ciudad, y obvio, un evento del libro no puede estar presencial con esta pandemia, y lo primero que se hace es que a través de la virtualización se hacen unos recorridos virtuales para dinamizar todo el sector librero de la ciudad, pero también se hace la adaptación para otro tipo de eventos como las agendas académicas, que hemos desarrollado ya 2 eventos, en particular desde el tema de bibliotecas, todo el seminario de literatura juvenil, con una muy buena respuesta, incluso nos permitió dinamizar y recrear esa oferta que de pronto de manera presencial no hubiera sido pues no hubiera tenido tanta participación. Lo otro que creo que es muy importante es que yo creo que todos nos tuvimos que adaptar, es romper esa rutina del día a día para empezar otra vez a desaprender, para empezar a aprender, y cómo incluso nosotros mismos nos tenemos que retar para cerrar esas brechas. Hay algo que es muy importante, y es que incluso lo que hicimos fue potenciar todo el tema del préstamo de libros virtuales digitales, y además generar unas alianzas con otras agremiaciones, con otros sectores. De hecho, ahorita estamos trabajando fuerte en poner a disposición los libros virtuales y digitales que tenemos a través del tren de la lectura, lo llamamos así, el metro, que es nuestro medio de transporte, con la empresa Metro, con otra organización que es la Caja de Compensación, con FAM, estamos trabajando incluso con Overdrive, que tiene una colección interesante de libros electrónicos para que cualquier ciudadano pueda acceder con un mínimo registro, autorregistro, acceder a otro tipo de información. Algo que para nosotros fue fundamental incluso es cómo empezamos a utilizar la información local, que en este momento es tan necesaria para los ciudadanos que están en confinamiento, incluso saber la farmacia más cerquita que le queda, el centro veterinario, el supermercado, quién le lleva el domicilio, quién le hace una vuelta. Entonces, empezar a potenciar todas esas otras posibilidades para el ciudadano que no puede salir de su casa. Entonces, yo creo que ahí lo que nosotros intentamos fue recrear esas prácticas que teníamos y ponerlas en sintonía con lo que estamos trabajando. Y desde bibliotecas, obviamente, toda la oferta de servicios, cómo empezamos incluso a generarles y agregarles valor para entregar de manera sistémica una información que sea útil para el ciudadano y mantener ese contacto con los distintos públicos. Entonces, sostener la oferta, por ejemplo, de pasitos lectores, que no es otra cosa que el trabajo con papás y con primera infancia, cómo nosotros en este encierro ayudarle a los papás con los niños, con los bebés, con ideas, con lecturas. Bueno, y creo que para nosotros fue muy, muy importante también una reflexión, y es como bibliotecarios o como responsables de la información, qué estamos haciendo para dejar la memoria presente. Esto que está pasando, ¿cómo va a quedar documentado? ¿Cómo vamos a narrar esto luego de que pase toda esta situación? Entonces también estamos en ese ejercicio de
cómo vamos dejando esa memoria y cómo vamos incluso recuperando eso que está pasando, no solamente lo que estamos haciendo nosotros, sino lo que está pasando con el medio, con el sector y con las distintas instancias que hay a nivel de ciudad, de país y del mundo. Básicamente, y muy grosso modo, esto es lo que hemos hecho. Muchísimas gracias, maestra. Antes de continuar, quisiera agradecerle a los usuarios que están conectados, todas las personas que están viendo esta mesa de diálogo. Tenemos personas de España, Colombia, Argentina, Perú, Portugal, Ecuador, y nos ven también distintos puntos de aquí de México, desde Jalisco, Estado de México, Zacatecas, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Vamos a continuar. La siguiente pregunta para los tres sería, ¿cómo se preparan y qué medidas se han tomado para el trabajo en esta nueva normalidad? Y hablamos de tres aspectos en particular: el servicio, el personal y los usuarios. Entonces, si pudiéramos iniciar esta vez con su punto de vista, doctor Marx Arriaga, se lo agradeceríamos mucho. Sí, claro. Pues bueno, este fue para nosotros un punto importante, ¿no? de las medidas de salud. Sin duda, nosotros, igual que en sus países, tenemos una Secretaría de Salud que norma las indicaciones que se deben tomar, las medidas que se deben tomar en los espacios abiertos y cerrados. Entonces ahí la Dirección General de Bibliotecas no hizo más que acatar las indicaciones que venían de las áreas especializadas. ¿Implicaban ello alguna adaptación? Sí y no, porque digamos que son tan puntuales las medidas que da Secretaría de Salud que no da pie a la innovación, y eso está muy bien, porque en el área, por ejemplo, de bibliotecas, poco podíamos nosotros enmendar la página a lo que ya la Secretaría de Salud había hecho. Así que nosotros acatamos. Pero había algo que le faltaba a Secretaría de Salud, que fue lo que estábamos reflexionando, y le faltaba también a algunas asociaciones de bibliotecarios en el mismo país, que era reflexionar sobre las diferencias culturales, sociales que había en el país, y de que al final estas medidas impactaban en personas, y que estas personas, eso generaba cierta violencia, y que había que medir ese impacto de las medidas en cada una de las poblaciones. Así que lo que hicimos no fue generar un documento único desde el centro del país que se aplicara a todos los estados, sino se reunieron a las 32 coordinaciones estatales o departamentales, para que me entiendan los compañeros, a los 32 encargados de bibliotecas de cada uno de los departamentos de los estados. Nos reunimos con el eje central, que era el caso de la ADGB donde estoy. Nos reunimos para desde cada uno reflexionar las particularidades de sus provincias. Y de ahí llegamos a las conclusiones que no era lo mismo solicitar ciertas medidas como la distancia social que se daba en las bibliotecas centrales, que se exigía por la cantidad de asistentes que tenía, a solicitarlo en una biblioteca municipal donde tan solo tiene 30 metros cuadrados, o la más pequeña que he llegado a registrar, que tan solo tiene 6 metros cuadrados. Pues bueno, solicitar distancia social en una biblioteca de 50 metros cuadrados es casi una broma. Peor aún cuando vemos los listados de asistencia, y mientras que la Vasconcelos tiene 6,000 asistentes al día, pues hay bibliotecas en el interior que tienen 5 asistentes al día, 10 asistentes. Entonces, se tuvo que generar, o generamos, un documento donde especificaba, dependiendo del tipo de bibliotecas y la región, se daban ciertas características, que fue de un trabajo colegiado entre todos los coordinadores estatales, y aquel documento es el que nos ha servido de base para la toma de decisiones de la limpieza de los acervos, del tipo de seguridad, de medidas de salud que debe de tomar el personal de la biblioteca al interior, dentro de la cuestión administrativa, pero también hacia los servicios que da hacia los usuarios. Digamos que ya en un punto de vista puntual de los hechos, pues se planteó los temas de
de qué pasaría con los préstamos a domicilio, si se pondrían en cuarentena los libros, las bibliotecas que tenían un alto índice de préstamo, cómo se iba a generar el espacio para esa contingencia, digamos, para ese resguardo de aquellos libros que tenían posibilidad de estar sucios, digamos, que tengan el virus. Se llegó a esa reflexión, mientras que en las bibliotecas municipales, donde el préstamo era mínimo o no se hacía préstamo, bueno, se saltaban esos temas. En la cuestión de las líneas del trabajo que se haría con los acervos, con las computadoras, cómo se daría la limpieza para prestar los servicios de las computadoras, en el caso de que hubiera salas o módulos de servicios digitales amplios, pues dividirse las computadoras para que un día se utilizaran, se numeraban, y un día las computadoras nones y el otro día los pares, previo a limpieza después de que cada usuario lo utilizara. Y así N cantidad un número de medidas que se tomó, que quedó vaciado en un documento que se compartió a todos los bibliotecarios del país, y que la Secretaría de Cultura lo hizo extensivo, lo hizo público hacia todos los usuarios para que evaluaran en qué condiciones estamos ahora. Los estados, los departamentos que están en semáforo naranja, están en una cuestión de limpieza del acervo bibliográfico, están haciendo trabajo interno en cuestión de inventarios, poniéndose al día en descartes de acervo bibliográfico, cosas que tenían pendiente. Algunos han dado un poquito el paso más allá y hacen ya préstamo a domicilio del acervo bibliográfico, aunque no era una medida generalizada que se hubiera planteado desde el eje central, pero los municipios que sí tenían la oportunidad de hacerlo lo están haciendo. Y digamos que el servicio se está un poco empezando a reanudar en la medida de que cada uno de los espacios va pasando de los semáforos rojo al naranja, al ámbar o al verde. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Nos gustaría conocer ahora la opinión de la maestra Luz Estela respecto a esto. ¿Cómo se preparan las medidas que han tomado para el trabajo en esta nueva normalidad, particularmente para servicios, personal y usuario? Adelante. Perfecto. Bueno, nosotros en este momento contamos como con el protocolo también del Ministerio de Salud y con los lineamientos del Ministerio de Cultura a través de la Biblioteca Nacional, que es la responsable de la coordinación de la Red Nacional de Bibliotecas. Adicional, nosotros como ciudad lo que hicimos fue preparar todas las condiciones que nos permitieran ir reactivando algunos servicios. Hoy estamos con ventanilla, con todo el tema de préstamo por ventanilla, pero estamos también trabajando ya en el protocolo para empezar a abrir otros servicios con aforos controlados, con un tema por turnos. Yo creo que una de las grandes incertidumbres que se generó con el equipo justo cuando aparece esta situación es que, claro, 300 personas tenemos más o menos en el proyecto bibliotecario que están por contratos de prestación de servicio, y esa fue una de las principales inquietudes. ¿Qué va a pasar? ¿Van a cerrar bibliotecas? ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? Y es como incluso se empieza a hacer un acompañamiento con el equipo y se empieza incluso a realizar un trabajo con ellos de, venga, no estamos cerrando bibliotecas, no estamos cerrando servicios, sino sedes. Estamos en este momento haciendo toda la transición para que tengamos una oferta virtual, una oferta telefónica, una oferta incluso de ventanilla, y lo que tenemos son equipos que están como al frente de cada uno de los procesos. De hecho, incluso las situaciones de los últimos 2 meses tal vez en la ciudad nos han puesto así como contra la espada y la pared por el tema de este equipo, una alerta, cuarentena 14 días mientras vuelve otro para no generar un riesgo. Y lo que hemos hecho con ellos entonces también es bajar un poco esa incertidumbre para que se concentren en generar unos contenidos y agregar valor a esos contenidos que van para el usuario. Lo otro es incluso la modificación de los horarios de servicio. Nosotros siempre nos hemos sentido muy orgullosos de tener un horario de casi 12 horas diarias de lunes a domingo, incluyendo festivos. Ahora es, venga, que no, las condiciones no te permiten ese lujo, ¿cómo ajustás para que sea de manera razonable
y que no ponga en riesgo ni al equipo ni a los usuarios. Y lo otro que creo que es muy, muy importante son las campañas, y las campañas incluso contarle al usuario en qué está el equipo, cómo estamos trabajando, incluso si el equipo administrativo está hoy en un ejercicio de depuración de la colección o está realizando un video que te permite generar una alerta de cuidado en la casa, en el hogar, ahora que están todos los miembros de la familia. Entonces, ¿qué pasa ante un accidente o bueno, cualquier riesgo que se genere? Entonces, ¿cómo generamos esos contenidos que le llegan también a nuestros usuarios? Y lo otro que creo que es para nosotros fundamental es también ese contacto con el usuario. Sabemos que las redes sociales nos han permitido incluso llegar a otro tipo de usuarios que de pronto no los teníamos de manera presencial, y que se nos han quedado muchos que están por fuera porque no tienen la conexión a internet, porque no tienen una línea telefónica. Entonces también cómo incluso empezamos a generar una red de alianza de amigos para irles contando en qué estamos, que estamos llegando a bibliotecas, pero también cómo pueden llegar y cómo pueden acompañar ese proceso. Hoy, de hecho, incluso la ciudad está haciendo un acompañamiento con las bibliotecas comunitarias, que no son responsabilidad del Estado. Entonces, ¿cómo empezamos a acompañarlos? Y con el estímulo incluso lo que hicimos fue incorporar un presupuesto para que ellos puedan adquirir esos elementos de protección personal para el equipo de bibliotecarios y para los usuarios, y puedan empezar también a hacer una apertura controlada de sus servicios. Entonces, básicamente en eso estamos, con toda la esperanza de volver otra vez a reafirmar la confianza en los ciudadanos, e incluso una campaña que nos parece muy bonita cuando empezamos la ventanilla, y es presentes para cuidarnos. Entonces, si te cuidas, si me cuido, si nos cuidamos todos, podemos volver otra vez a hacer uso de esos servicios bibliotecarios que han sido tradicionales en más de 2 décadas ya en la ciudad. Muchísimas gracias. Roberto, en este caso quisiéramos saber tu opinión. ¿Qué medidas se toman para el trabajo en esta nueva normalidad en León en cuanto a servicios, personal y usuario? Por favor. Sí. El contexto en el que nos movemos en León es que España es un país que está dividido en 17 comunidades autónomas, que vienen a ser los estados mexicanos o los departamentos colombianos. Y estas comunidades autónomas, estas regiones, tienen las competencias absolutas en sanidad. Por lo tanto, tenemos, digamos, 17 países que no siempre van por la misma dirección dentro del mismo estado. Cuento esto porque durante el confinamiento el gobierno central hizo acto de posesión, digamos, tomó el mando único para que todos fuéramos por el mismo camino. Sin embargo, y esto fue, yo creo que fue positivo, porque empezó a dictar unas normas donde se pormenorizaban los sectores y estaban incluidas también las bibliotecas. Aquí no ha habido semáforos, digamos, sanitarios, sino un proceso que se ha llamado de desescalada. Ha habido fases desde la 0 hasta la 4. La 0 era el confinamiento y la 4 era la última, que acabó el 21 de junio, para pasar a la nueva normalidad. En esta desescalada, a partir de la fase 1, ya se podían abrir los servicios bibliotecarios. Y es ahí donde las asociaciones bibliotecarias empezaron a redactar sus propios protocolos. En España hay más asociaciones bibliotecarias que regiones. Es decir, hay muchas asociaciones bibliotecarias, unas son geográficas, otras son sectoriales. Por lo tanto, ha habido protocolos para todos los gustos. En nuestro caso, en el caso de León, por esta gestión directa de esta flota de 6 bibliobuses, nos hemos regido fundamentalmente por el protocolo que redactó nuestra asociación, la que presido, para la desescalada, y que fundamentalmente, aparte de fijar todos los procedimientos recomendados por las autoridades sanitarias para la protección del personal, mascarillas, caretas, guantes, geles hidroalcohólicos, todo esto, el punto fundamental era que los usuarios no podían entrar en contacto directo con las colecciones. Y eso, como he dicho al principio, para un sistema de biblioteca pública, pues es duro porque se nos cae todo el edificio encima de nosotros. Pero bien, los bibliotecarios empezaron, en el caso de las bibliotecas móviles, a trabajar desde el 18 de mayo en la calle,
Venían los usuarios, les devolvían los libros que directamente echaban en una caja, que luego se precintaba y tal, y tenía una cuarentena de 14-15 días. Y el bibliotecario les, bajaba del bibliobús las obras que ellos les pedían a la puerta. Bien, ahora estamos en la nueva normalidad. Y la nueva normalidad, es decir, se han acabado ya los semáforos, se han acabado las fases de la desescalada, la nueva normalidad posibilita por primera vez desde la pandemia el acceso directo de los usuarios a las colecciones. De nuevo, en nuestra asociación de profesionales de bibliotecas móviles se ha redactado un protocolo para arbitrar esto, para equilibrar las medidas de prevención y de seguridad con las medidas que garanticen recuperar este servicio bibliotecario que es nuestro. Nuestro, me refiero como ciudadanos, que es de todos. Y bueno, lo que se defiende fundamentalmente son pues, cosas que no son novedosas porque están dispuestas por las autoridades, la distancia de seguridad, de nuevo mascarillas, etcétera, 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 pero con una variación, y es que si en la etapa anterior del confinamiento todo el mundo íbamos al unísono, ahora las medidas de prevención dispuestas por cada gobierno regional no siempre son iguales. Por lo tanto, el protocolo que se ha establecido desde nuestra asociación no puede ser taxativo, ni para la limitación de aforo, ni para otras medidas, sino siempre hacemos referencia a lo que estime la autoridad regional del momento. Pero lo fundamental, y con esto termino, es que estamos a las puertas porque nuestro servicio se reanuda después de las vacaciones de verano, se reanuda el lunes que viene. Estamos a las puertas de volver a introducir usuarios en los bibliobuses y para que estén con acceso libre a las colecciones. Muchísimas gracias, Roberto. Justamente la siguiente pregunta va ligado con este tema. Quisiéramos empezar con usted, maestra Luz Estela. Desde este entorno de la nueva normalidad, ¿es posible mantener todos los servicios anteriores a la pandemia? Y si es así, o cuáles sí se podrían, ¿cuáles serían estas modalidades para ponerlos en práctica? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues yo creo que en este momento nosotros estamos pensando en que los servicios tienen que volverse a ir restaurando, pero paulatinamente. De hecho, incluso les decía, nosotros ahorita apenas vamos a empezar con aforo controlado de los servicios y como les decía ahorita, con las distintas etapas o las 4 etapas que estaríamos empezando en la de hibridación y es ir habilitando algunos servicios por turnos, incluso habilitando algunos servicios, incluso con el aforo controlado por citas. Y yo sí creo que definitivamente pues hay que volver a toda la oferta de servicios, solo que tenemos que ser cuidadosos aplicando cada uno de los protocolos que son necesarios para que las bibliotecas sigan siendo un espacio seguro, un espacio incluso que ayuda a cuidar y que genera conciencia de educación ciudadana para cada uno de los integrantes, tanto quienes trabajan dentro del equipo de trabajo como para los usuarios. Yo creo que incluso nosotros nos vamos a demorar un poco más, tal vez finalizando este año podríamos estar diciendo que volveríamos a esa nueva normalidad, es decir, de aforos un poco más amplios, porque por ahora apenas estamos cerrando los momentos de cuarentena, de hecho terminan ahorita apenas el 31 de agosto, a partir del 1 de septiembre apenas está empezando a hacer la activación, incluso como servidores públicos estaremos unos días en casa, otros días dentro de la oficina. Ya incluso estamos hoy pensando en qué momento exacto empezamos a abrir esa otra oferta de servicios y empezamos incluso a habilitar lo que para nosotros es fundamental, el contacto con el usuario y el contacto con el usuario en condiciones de seguridad. Lo que sí sabemos es que muy rápido vamos a arrancar es nuevamente la consulta. Nuestras bibliotecas todas tienen salas de computadores, tienen laboratorios o makerspace o bibliolabs, como los llamamos o conocemos nosotros. Entonces también tendremos esa oferta dispuesta para los ciudadanos y obviamente por turnos con aforo controlado. Y lo mismo que los procesos de fomento de lectura o de gestión social y cultural, que es toda la oferta de agenda cultural
y toda la agenda de reflexiones sociales. Ahorita, por ejemplo, una actividad muy bonita que cogió mucha fuerza en esta época es Yo Elijo, que no es otra cosa que poner temas que están en boga o que preocupan a los ciudadanos, con invitados bien interesantes de qué está pasando con la pandemia, o qué está pasando con la violencia, o qué está pasando con, bueno, distintas temáticas de la ciudad. Eso seguiría. Entonces, la idea es que tengamos un porcentaje de actividades presenciales, un porcentaje virtuales, y que poco a poco vamos aumentando las actividades presenciales, pero no hay que acelerarse porque no podemos en este momento tirar por la borda lo que hemos construido cuidando al equipo y cuidando a los usuarios. Muchísimas gracias, maestra. La misma pregunta, Roberto. Desde este entorno de nueva normalidad, ¿se pueden mantener todos los servicios anteriores a la pandemia y cómo funcionaría? Pienso y defiendo que sí. Por supuesto, estoy de acuerdo en todo con Luz Estela. La prudencia tiene que ser lo primero, pero no tenemos que perder nuestro objetivo de seguir abiertos como lo hacíamos antes. No me refiero a las condiciones, sino a los servicios y a los objetivos que hemos de prestar en la comunidad. Creo que en los últimos años, en todo nuestro entorno geográfico, y no solo hablo de España, también hablo de América Latina, se ha trabajado mucho y se ha trabajado muy bien, a pesar de que no somos la prioridad para los gobernantes, ni tampoco tenemos una visibilidad adecuada en el entorno social. Pero sin embargo hay que seguir trabajando, y hay que seguir trabajando porque si algo ha quedado claro en la pandemia es que somos capaces de cualquier cosa. Las bibliotecas siempre han estado preparadas para las catástrofes humanitarias, da igual terremotos como ahora un problema de salud. Y sin embargo, la labor que hemos hecho durante la pandemia yo creo que ha sido encomiable. Somos un agente cultural absolutamente activo, y la cultura ha sido lo que ha mantenido la estabilidad emocional en muchos domicilios. Por lo tanto, nuestra labor es incuestionable, como decía. Pero una vez que llegamos a la nueva normalidad, todo el mundo se olvida de esto. Y nosotros no podemos olvidarnos de esto, porque tiene que ser nuestra hoja de ruta. La cultura, aparte de que nos define y nos ayuda a comprender a los demás, es, según mi punto de vista, el instrumento más valioso para derrocar cualquier desigualdad y para defender la igualdad de oportunidades. Su principal agente es la biblioteca, porque todo lo que hacemos en la vida parte del conocimiento y nosotros gestionamos el conocimiento. Por lo tanto, no hemos de perder de vista esto. Si aceptamos este planteamiento, nuestra responsabilidad es supina, y por lo tanto no podemos escondernos detrás de un mostrador o detrás de una mesa de oficina esperando a que la tormenta escampe y veremos a ver qué pasa después. Porque si lo hacemos, lo que va a pasar después es que, sobre todo, nuestros colegas o nuestras instituciones más débiles van a desaparecer. Van a desaparecer porque, como decía el compañero Arteaga, no hay preferencias para el gasto que vayan hacia bibliotecas. Ha habido una corriente en España durante la pandemia, pero sin embargo muy tímida, porque apenas tenía apoyos, donde defendíamos, unos poquitos, que los servicios bibliotecarios son servicios esenciales. Esenciales, tan esenciales como la salud, esenciales como la asistencia social. De hecho, nosotros sí somos un servicio cultural, pero fundamentalmente social. Servicio social que gestiona cultura. Y si eso lo tenemos claro, tenemos que pensar que una vez que salgamos del túnel o mientras salimos del túnel, tenemos que llegar a conseguir la situación que teníamos antes o mejorarla incluso, ¿por qué no? Entiendo que es un problema
de responsabilidad. Y si no lo entendemos así, creo que habremos perdido todo el trabajo que se ha hecho durante los últimos 20, 30 años, que es mucho trabajo, muchas personas preparadas y dándolo todo, y por supuesto con malos sueldos, con malas condiciones, con malos equipamientos, pero sin embargo convencidos de que una biblioteca pública es fundamental. Se decía en un hilo de Twitter hace poco que la biblioteca tiene que ser el corazón de la comunidad. Yo diría un poquito más, tiene que ser el latido de la comunidad. Y así, sin biblioteca no hay comunidad. Por lo tanto, tenemos que seguir. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Doctor Marx Arriaga, en su opinión, ¿es posible mantener todos los servicios anteriores a la pandemia en esta nueva normalidad? ¿Y qué modalidades serían en el caso mexicano para ponerlos en práctica? Gracias. Sí, se deben de mantener todos los servicios. Son conquistas que se lograron por nuestros antepasados, por las generaciones previas, y que es nuestra responsabilidad ética mantenerlas. Además es parte de la construcción democrática de la sociedad, y que no fueron conquistas sencillas. Yo recuerdo aquella inauguración que hace Lorca en Fuente Vaquero, si no mal recuerdo, de la biblioteca pública, donde hacía todo ese análisis de la importancia que tienen los libros, y él decía: yo prefiero que me den un libro a que me den un cacho de pan, ¿no? Porque el hambre se me quita, pero esta hambre que tengo por conocimiento solo la puedo saciar con los libros, y los libros son cosa muy difícil de tener y solo quedan para unos cuantos. Y nosotros sabemos que el desarrollo de la humanidad a través de sus medios de producción, el libro jugó un valor fundamental, es decir, era un medio de legitimación del poder que utilizaban las élites para marcar la distancia entre la clase pobre y las clases adineradas. Entonces, la conquista de tener una biblioteca pública en un municipio es un valor, es una joya que debe defenderse con todo. Y de ahí que todos los bibliotecarios, en este caso del país, debemos de mantenernos unidos para que no se pierda ninguno de esos servicios. Ahora, tomando en cuenta que ya están en una precariedad tanto laboral ellos como en infraestructura, porque no hay los libros adecuados. Yo les platicaba de las compras, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que con 33 libros se trate de actualizar? Y no eran 33 para cada una de las bibliotecas, no, fueron 33 para las 7,464. Ustedes me dirán cómo iban a actualizar ese año los acervos y todos los indicadores que marcan los bibliotecólogos, los especialistas en archivos, marcan ahí el número por habitantes que debería de tener de libros la biblioteca pública, y las adquisiciones que se deberían hacer año tras año para dar los servicios básicos hacia la comunidad y mantener esta democracia. Ahora, toco un punto que se ha estado debatiendo aquí en la mesa, que es la cuestión de la confianza hacia los usuarios. Interesante en esto post-pandemia, porque esta confianza se centra en la desconfianza. Es decir, las medidas de salud y la distancia social se centran en un hecho de hay que tener un poquito de desconfianza al que está al lado mío porque no sé qué enfermedad pueda tener. Entonces, generar unos servicios centrados en la confianza del usuario cuando las medidas parten de un hecho de violencia y una distancia, el poner una careta, el poner un cubrebocas y las implicaciones de gestos emotivas que tienen, porque no es lo mismo que me vean sonriendo, que vean esa calidez, a que a través de un cubrebocas, tan solo con una mirada que está tratando de encontrar rasgos para desconfiar de ti por lo que puedas tener, eso tiene unas implicaciones éticas, morales, de violencia muy fuertes. De ahí que nos llevaremos a una reflexión a posterior de ello, de tal vez se va a generar una nueva segregación. En el país teníamos, por una cuestión racial, que es muy fuerte, las oportunidades que tiene una persona con rasgos peninsulares no son las mismas a una persona que tiene los rasgos indígenas. Entonces ya teníamos una segregación, una sectorización brutal que dividía al país. Si a eso le sumamos las cuestiones económicas que generaban otras segregaciones, más las cuestiones de género, ahora parece que se suma una cosa más hacia la cuestión que será la cuestión de salud.
que puede ser que genere una segregación en distintas áreas por la ignorancia de la población, que llegue a tomar medidas de violencia o medidas de restricción más allá de las que la Secretaría de Salud mantengan. De ahí que la biblioteca se convierte en un oasis de reflexión y es una conquista democrática que se hizo hacia el conocimiento que tenga la sociedad y que debemos mantenerlo y defenderlo, porque si no se verán hechos aún así más arbitrarios. Ahora, digo un poco más en cuestión a los servicios. Todos se deben de mantener, pero deben de incluirse unos más. Y es los que tienen que ver con los medios digitales que en esta pandemia hemos incluido. Es decir, ya de época acá, pongo otra vez un elemento, una biblioteca ejemplar como si no mal recuerdo, las Cervantes Virtuales de la Universidad de Valencia. Los procedimientos que generaba la universidad en los de digitalización no implicaban ahí de vamos a digitalizar todo porque todos los textos antiguos del siglo XV o XVI deben de ser resguardados, que también, sino que había todo un análisis crítico de cuáles son las necesidades en el ambiente académico para centrarnos en ello y entonces ahí tener un desglose de cuál es la prioridad y entonces este documento del 15 debe de irse a digitalización y no este. Bueno, pues ahora nosotros, en especial en ámbito público, donde se ofrecen estas grandes bases de datos que se ofrecen como nuevo servicio a la comunidad, algunos ya los teníamos y tan solo los hemos ampliado, pues bueno, debe de haber un bibliotecario hasta cierto punto virtual que sirva como intermediario para este nuevo documento, este nuevo repositorio, porque en este momento lo que tenemos es un repositorio al cual accede el usuario sin una intermediación. Sin duda, en el que se suban esos materiales hubo una gestión para la adquisición y tal vez hubo un análisis crítico en la medida de lo posible, porque muchos de los que adquieren esos repositorios pues no tienen los conocimientos para ver las necesidades que hay de información de la comunidad para ver si ese repositorio era válido o no. Tan solo se van con la cifra de que, bueno, este repositorio tiene 10 millones de libros y este 5, pues compramos el de 10 porque ahí debe de haber contenidos útiles para todos. Bueno, pues ese tipo de criterios no son suficientes, de ahí la importancia, el corazón del bibliotecario. El bibliotecario no solo está ahí para abrir y cerrar un inmueble, sino que es el corazón el que le da vida, el que da la relación básica que tendrá los usuarios con el conocimiento. Él es el catalizador que hará que aquello detone en un irradiar a la comunidad de los contenidos. Bueno, pues ese tipo de servicios que ya forman parte de la tradición de los espacios de bibliotecas, ya sea públicas, institucionales, académicas, de aula, como de los diferentes tipos de bibliotecas, bueno, eso mismo debe de haber en estos nuevos servicios que estamos ofreciendo, si no, el usuario pasa como en las redes sociales, pues se encuentra ahí a la deriva en un mar de información, esperando que Dios quiera llegue a la información, al libro, al documento que le está buscando y que la información sea verídica y que le pueda ayudar a resolver sus dudas. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos por su participación. Quiero decirles que las personas que están siguiendo la transmisión de esta mesa de diálogo los mandan saludar. Hay saludos para cada uno de los panelistas, felicitaciones. Nos están siguiendo de Tultepec, Estado de México, Portugal, Villa de Leyva, Colombia, Tulancingo, Hidalgo, de Sinaloa, Durango, Campeche, en fin, de distintos lugares estamos siendo seguidos y les mandan felicitaciones por sus comentarios. Tenemos también algunas preguntas de parte del público y me gustaría igualmente que cada uno nos diera su opinión. La primera de ellas es ¿qué recomendaciones se pueden dar a usuarios y personal para aquellas bibliotecas de alta asistencia para que de esta manera sea posible continuar lo mejor posible con el servicio? Si gusta iniciar usted, maestra Luz Estela, por favor. Bueno, yo creo que la primera recomendación, incluso nosotros hoy tenemos el programa que decía Marx, de conexión bibliotecaria, y es lo primero que tengo que tener claro es
qué es lo que quiero, qué necesito de la biblioteca, qué voy a participar, como consultar muy bien esa agenda programática o esas actividades en las que quiero participar, incluso verificar si efectivamente está en ese momento, porque como les decía, en este momento la oferta de servicios tiene que estar con aforos controlados por citas para poder garantizar que todos nos estemos cuidando. Y yo sí creo que lo que hay es que utilizar también todos los recursos. Para nosotros esa conexión bibliotecaria es distinto a pregúntele al bibliotecario, porque nosotros no estamos esperando que el bibliotecario te responda 48 horas después o 3 días después, sino que inmediatamente hay una persona detrás que está de manera específica para resolver situaciones, incluso resolver inquietudes y resolver preguntas. Entonces yo creo que cada uno de los sistemas de bibliotecas va acomodando y ajustando sus servicios para ir respondiendo en términos de calidad, de oportunidad y de pertinencia para esos ciudadanos, porque para nosotros eso es lo más importante, que la información llegue en el momento que es y en el momento que se requiere. Muchísimas gracias. Licenciado Roberto Soto, ¿qué opinión tendría al respecto? ¿Qué recomendaciones se pueden dar a usuarios y personal para bibliotecas de alta asistencia? Pues desde mi punto de vista, por supuesto, secundando lo que ha dicho Luz Estela, sobre todo que vayan con la idea clara de lo que quieren y con la intención de colaborar. Las condiciones restrictivas en las que nos movemos todos son incómodas para todos, para ellos, para nosotros, pero nosotros tenemos el papel de servirles, somos servidores públicos y estamos a su disposición. Pero si ellos no nos ayudan, el servicio no va a tener la calidad que todos queremos que tenga. Por lo tanto, colaborar, sobre todo cumpliendo las medidas de protección y amoldándose a las incomodidades, porque lo son, que tanto el sistema sanitario como el sistema cultural ahora mismo tenemos en cada una de las zonas geográficas desde las que hablamos. Pero sin la colaboración de todos, realmente no podemos dar un servicio satisfactorio. Muchas gracias. Doctor Marx Arriaga, su opinión sobre estas recomendaciones que se pueden dar para bibliotecas de alta asistencia. Al igual, recuperando las palabras del compañero Soto, sí, que vayan con una idea clara de lo que quieren, pero también la cuestión de la camaradería, de la solidaridad, del compañerismo. Sí, entiendo que es difícil para una persona que ha perdido a un ser querido, que sufrió la pandemia, es decir, sufrió la enfermedad, el pedirle compañerismo frente a la desesperación que implicó perder a alguien querido o sentirse así es difícil. Pero no podemos caer en lo que él había marcado, el compañero Soto, porque era claro para nosotros en todo el mundo, de estos actos inhumanos que ocasionaba la pandemia. Yo recuerdo aquí en el Estado de México, en uno de los departamentos, cómo se ponían mantas, y no en las zonas urbanas de alta clase, ¿no? Sino en las zonas populares, con mensajes de peligro, zona de COVID, no se acerque, alto riesgo, precaución, o sea, como una cuestión de generar guetos donde tuvieran que quedarse aisladas las personas. Bueno, ¿y eso qué ocasionó? Pues una desconfianza total en la comunidad. Nos veíamos en el servicio público, yo iba en el metro y veías a la gente pues viéndote como, o sea, te llevabas las medidas de salud, el cubreboca y todo, y hacías la distancia social, pero la gente tenía miedo del contacto, de estar cerca de ti, ¿no? Tú eras un sujeto que había completamente desconfiar de lo que hicieras. Ese tipo de cuestiones que entiendo que el miedo las provocó, deben de ir modificándose, y de ahí que le recupero las palabras de Roberto Soto y las amplío en cuestión al servicio público. Sé que la burocratización que vivimos en el país ha hecho que el servicio público se convierta más como en una gratificación, es decir, alguien te acomodó en bibliotecas o alguien te acomodó en educación, porque en el nepotismo en el que vivíamos, pues así se llegaba a estos espacios. Y lo importante del servicio público es que tenías garantizado un salario quincena tras quincena y que tenías un servicio de salud garantizado y tal vez a una jubilación garantizada.
pero aparte de las tranzas, digamos, los cochupos, como decimos aquí, que implicaba también estar en el servicio público. Eso debe de cambiar, esa cuestión de burocracia corrupta, hacia una cuestión ética de las implicaciones morales que lleva el servicio público. Estamos aquí porque somos personas especiales, es decir, somos personas que hemos dejado de lado nuestra labor inicial, en este caso la mía, que es la docencia, a lo que le dediqué muchos años para profesionalizarme. He dejado eso, que es mi gremio, mi labor, por ofrecer mi tiempo, mi vida a la sociedad en general y tratar de resolver los problemas que ellos tienen. Entonces, esa implicación que tiene de estar al servicio de todos, a pesar de que esté enfermo, a pesar de que venga de un estrato económico bajo, a pesar de que tenga problemas en cuestiones de movilidad, qué sé yo, todo eso debo superarlo y debo de darle el mejor trato, porque para eso, de una manera ética, he asumido la responsabilidad del servicio público y de la burocracia. Entonces, creo que eso es algo básico, y aquí la reflexión es para los dos lados, es decir, para los usuarios, camaradería, solidaridad, y para los bibliotecarios lo mismo. Debemos pedir lo mismo que estamos dispuestos a dar. Entonces, no esperemos unos usuarios amables si nosotros no somos amables con ellos. Debemos de actuar con el ejemplo, siempre con el ejemplo. Muchísimas gracias. Esta mesa de diálogo está llegando a su fin. Podemos decir que se han tocado temas muy importantes respecto a la pandemia. Sabemos que hay retos, ¿no? Hablábamos de la capacitación que deben tener todas aquellas personas que laboran en las bibliotecas. Hablábamos también de la brecha digital que muchas veces aleja, ¿no?, a las personas del conocimiento o del servicio. Pero también hablábamos de esperanza, y eso es con lo que me gustaría cerrar esta mesa de diálogo. Hablábamos de nueva generación de ideas. Se han generado nuevas ideas, nuevas herramientas respecto a la digitalización, a la capacitación virtual, a la alianza con otras instituciones. Ese es con lo que debemos cerrar esta mesa de diálogo, y es la tarea que nos queda para todos aquellos ligados a las bibliotecas. Yo les agradezco muchísimo a cada uno de los ponentes. Tuvimos el gusto de estar con la bibliotecóloga Luz Estela Peña Gallego, líder del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Colombia, y vicepresidenta de Iberbibliotecas. Muchísimas gracias, maestra. También estuvo con nosotros el licenciado Roberto Soto Arranz. Él es jefe de sección de coordinación de bibliotecas de Diputación de León en España y presidente también de la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles. Muchísimas gracias, Roberto. Y contamos igualmente con muchísimo gusto con la presencia del doctor Marc Sarriaga, director general de Bibliotecas Públicas de México. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a todos nuestros usuarios. Hasta luego, que estén muy bien, pasen bonita tarde. Gracias, adiós.